para dárselo a los pobres o a los que tenían menos. Porque Dios quiere levantar un ejército. No está levantando 1, 2 o 3. Está levantando un ejército en todo el mundo. ¿Cómo tú puedes enfrentar el pecado con otro pecado? Y nunca quisieron salir a matar a alguien, pero salieron en su carro y mataron 10 personas. Más de Dios, recíbela. Recibe Dios. Recibe más. Juan capítulo 14, versículo 1. Vamos a leer. ¿Lo tiene? Sí, ya está proyectado. Dice la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera no te lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar. Repita conmigo: voy a preparar un lugar. Esas palabras las dijo Jesús para ustedes. Si me fuere y les preparare el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde yo voy y sabéis el camino. Mas Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si me conocieres, también a mi Padre conocerás. Y desde ahora le conoces y le has visto. Por eso, hay una historia que hace algún tiempo atrás yo la leí. Es una historia media jocosa. Y cuenta que una pareja iba a celebrar su luna de miel, y el esposo se fue adelantándose a preparar el lugar, ¿verdad? Todos los esposos somos así de detallistas. Y fuera a preparar el lugar, el hotel, todo, a tener todo en orden. 2 días estuvo preparando ese lugar. Y de repente le dijo: voy a escribirle a mi esposa. Y le escribió a su esposa un correo electrónico, ¿verdad? Contándole todo lo que estaba pasando en ese lugar. Pero por situaciones de este hombre, cambia una letra y el correo lo envía a una mujer que estaba sufriendo porque su esposo había fallecido. Y estaba en pleno velorio, la viuda delante del féretro. Y recibe su correo en su celular, y la mujer lo abre al correo y dice: hola mi amor, ¿cómo estás? Ella se queda asustada. Dice: te cuento que aquí este lugar, ya llegué, ya estoy aquí, ¿sí? Y hasta ha habido internet acá. La viuda pues se pone un poco mal. Dice: ¿y ahora qué es esto? Y dice: ¿y sabes qué? Te tengo una noticia. Ya está listo para que tú vengas. Te están esperando. ¿Y sabes qué? Postdata le pone ahí: trae ropa ligera porque hace un calor infernal aquí. La viudita cayó nomás a un lado porque ya no resistió más. Un día Jesús de Nazaret los reúne a sus 12 discípulos y les habla lo que está escrito en Juan capítulo 14. Él siempre les dijo las cosas más importantes a sus discípulos. No les dijo a toda la gente, le dijo a sus discípulos. Se reunía a comer con ellos, se sentaba y les predicaba y les hablaba cosas muy importantes. Y Juan capítulo 14 es una de las palabras más importantes que Jesús les dijo a sus discípulos. Él empieza hablándoles sobre no tener miedo, sobre no turbarse. Pero algo tan importante que es, Él les dice: voy a preparar un lugar. Voy a preparar un lugar. Y eso es el tema que quiero compartirle con la ayuda del Espíritu Santo esta mañana. Voy a preparar un lugar. Fueron las palabras de Jesús.
ya estaba cerca que lo capturen, que lo golpeen, que lo sacrifiquen y que le den muerte. Estaba cerca ya todo. Y estaba hablando con sus discípulos sobre esto. Ahora, cuando Jesús escribió estas palabras, estamos hablando de casi 2000 años atrás. Y les estaba hablando a sus discípulos, diciéndoles que Él tiene que irse. Algunos de ellos no entendían, no sabían. Tomás le dice: Señor, no sabemos lo que estás hablando. ¿A dónde te vas a ir? ¿Dónde es el camino? ¿Por dónde tenemos que ir? Seguirte. Y Jesús les dice: yo les voy a preparar un lugar. Y ha estado preparando ese lugar para todos aquellos que lo aman. Y Él dice: un día yo voy a regresar, los voy a tomar y los voy a llevar a ese lugar que ya lo tengo listo y preparado. Usted ha visto en la internet que cada año el mundo se va a terminar. Y yo no sé si usted cree o no, pero la Biblia dice que nadie sabe ni la hora ni el día. Están pasando cosas muy terribles en todo el mundo. Y cada vez que la gente lee una noticia y dice el 28 de septiembre es el fin del mundo, y todos se asustan. Hubo gente que vendió todas sus cosas en Centroamérica. Hubo unas como 600 personas que vendieron todo y se fueron a vivir a una planicie ahí con carpas esperando que venga el Señor. Y así cada año, cada década hay rumores y rumores y rumores. Pero lo cierto es que nadie sabe ni la hora ni el día. Aún Jesús a sus discípulos les dijo que Él va a preparar ese lugar. Pero en Juan capítulo 14 habla de 3 cosas que Jesús les pidió que hagan a sus discípulos hasta que Él vuelva por ellos. Y estas 3 cosas es las que vamos a hablar esta mañana, de estas 3 cosas. Y lo primero que Jesús les pide a sus discípulos es que estén seguros en Él. Seguros con Jesús. Tienen que tener seguridad. El versículo 1 del capítulo 14 de Juan, Jesús empieza diciéndole 5 palabras: no se turbe vuestro corazón. Cuando a usted le dicen eso, usted está reunido con el pastor Pablito, y el pastor Pablito empieza diciendo: el ser humano fue creado con una perfección que ellos como científicos dicen la única forma de que todo esto fue creado tan perfectamente fue que Dios intervino en la creación. Y yo me pregunto, y usted hágase una pregunta ahí: si Dios creó esta tierra tan perfecta, tan hermosa, que el ser humano es el que la ha destruido, la ha hecho pedazos, el pecado ha destruido todo. Si Dios la hizo perfecta, todo lo que Dios hizo, dice, lo hizo bueno. Para aquí, para la tierra, para disfrutarlo. Preguntémonos, lo que Jesús fue a preparar en el cielo, ¿qué tan hermoso puede ser? Lo que Jesús fue hace 2000 años y dijo: voy a preparar este lugar, lo voy a tener listo. Qué tan hermoso, qué precioso puede ser ese lugar donde Él dice que un día vendrá por su iglesia y los llevará a ese lugar donde ya no hay más tormento, donde no hay enfermedad, donde ya no hay pecado. La Biblia habla que es una nueva ciudad y unos nuevos cielos. Y yo quiero estar ahí. Yo no sé si usted quiere estar ahí en ese lugar. Pero Jesús ya lo dijo: voy a preparar ese lugar. Y lo primero que tienen que ustedes tener es la seguridad de que Jesús va a cumplir esa promesa. Jesús siempre sembró en el corazón de sus discípulos que miren al cielo, que su esperanza viene del cielo. Tenemos una inseguridad en todo el planeta Tierra. Actualmente Rusia está bombardeando Siria para exterminar al Estado Islámico. Se está prendiendo el fuego por ahí, por el Medio Oriente, por todo lugar, por toda la tierra, la crisis económica, un montón de cosas. Y la gente está con temor.
La gente que tiene muchísimo dinero, muchísimo, tiene temor, están haciendo búnkeres, están haciendo casas subterráneas. Pero la misma Biblia dice que aún si se metieran debajo de una montaña, Dios los encontrará, dice. Dios los está mirando, Dios los está viendo. No importa el lugar donde vayan a esconderse. Hay gente que quiere irse a la luna y a vivir con todo su dinero que tiene, porque dice: esta tierra ya se va a terminar. Pero nuestra seguridad viene de lo alto. El apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 3 versículo 2: pongan la mirada. En una versión dice: pongan la mente en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Solo pregúntese usted, y también me pregunto yo: ¿qué tiempo inviertes en cuidar tu alma en la semana? ¿Qué tiempo inviertes en cuidar tu relación con Dios? Dios tiene que darnos a nosotros una seguridad. Él dice, el apóstol Pablo: pongan su mirada en las cosas de arriba. Y no solamente tiene que ver con mirar el cielo, sino que tiene que ver con una relación con Dios. Tiene que ver con algo espiritual. Tiene que ver con que las cosas de este mundo no estén gobernando tu corazón, no estén gobernando tus actitudes. Que las cosas de este mundo no estén gobernando la forma de pensar de nuestros jóvenes. Donde actualmente un 90% de los jóvenes están siendo contaminados con un montón de cosas que destruyen sus vidas. Cada vez las adolescentes embarazadas aumentan más en los colegios. Cada vez los jóvenes que consumen drogas y un montón de cosas aumentan en los colegios. Y los jóvenes que conocen de Dios tienen que tener puesta su mirada en el cielo, porque si miran la tierra y se dejan contaminar, van a ser destruidos. El apóstol Pablo dijo: pon tu mirada en las cosas de arriba. Y también el apóstol Pablo mismo les escribe a la iglesia de los Filipenses en el capítulo 3 versículo 20. Él les dice: porque nuestra ciudadanía, nuestra patria está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Y luego dice: el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Dos cosas el apóstol Pablo les dice a la iglesia de los Filipenses y nos dice a nosotros. Si tú tienes seguridad en Dios, tienes que entender que tu patria no es esta, sino que tu patria está en los cielos. Y que dice que de ahí Jesús vendrá y transformará tu cuerpo. Oiga, si se va a hacer una cirugía plástica, ya no se la haga. Porque cuando venga Jesús le va a transformar. Ahí sí va a ser guapo usted. Va a ser hermosísimo, hermosísimo. Ese cuerpo celestial. Ahí sí le van a decir: un angelito se cayó del cielo. Ahí sí le van a decir de veras. Jesús dice que va a transformar este cuerpo de muerte. El apóstol Pablo decía: pobre de mí, que tengo este cuerpo de muerte y que Jesucristo fue el que me libertó. ¿Cuántas veces nosotros podemos estar esclavizados a este mundo, preocupados, afanados por lo que pueda pasar, por lo que sucede? Y perdemos nuestra relación con Dios, perdemos nuestra seguridad en Dios. Pensamos que nuestra seguridad viene del hombre, viene del ser humano, viene de nuestros bienes, viene de todo lo que podamos poseer. Pero en nuestra seguridad dice que viene de los cielos. Jesús les enseñó esto a sus discípulos. Él les dijo: voy a preparar ese lugar. Ahora, ¿por qué Jesús lo primero que les habla es de tener seguridad en Él? Porque los discípulos y los apóstoles de Jesús tenían que ir a dar su propia vida por predicar del evangelio de la verdad.
Porque sabía Jesús que el apóstol Pablo lo iban a apedrear y le iban a dar 39 latigazos y que lo iban a querer matar. Y una vez dice que lo dejaron por muerto. Y en esos momentos donde el apóstol Pablo tenía que sufrir, o Juan, o Jacobo, o Santiago, los apóstoles, o el mismo Felipe, o el mismo Tomás, el incrédulo, que muchos lo decimos, y que lo mataron, atravesaron una espada por su vientre. Le dice: Señor, pero no sabemos por dónde vas a ir, no sabemos el camino. Y Jesús le dice: tienes que conocerme, he estado con ustedes 3 años y aún no me conocen. Porque ellos tal vez estaban enfocados en muchas cosas. Imagínate sentarse con el Rey de Gloria, el que hacía milagros, resucitaba muertos, y los 12 sentados ahí con Jesús. Ellos estaban muy cómodos. Y de repente Jesús les dice: no se turbe tu corazón, yo voy a prepararles un lugar. Y luego les dice: tienes que conocerme a mí, tienes que caminar conmigo. Cuando tú caminas con alguien, tú lo conoces. Cuando tú caminas con alguien, tú conversas con esa persona, ¿verdad? Cuando tú sales con tu esposa a caminar, o con tus hijos, tienen oportunidad para conversar, para hablar de muchas cosas. Y ahí uno se empieza a conocer a la persona. Cuando tú eras enamorado de tu esposa, ¿recuerdas cómo caminabas? Desde Sauces hasta la Argelia. Y era tan cerquita. Pero ya cuando se llegó a casar, ya vamos en taxi, vamos en bus, comprémonos un carro. Ya no se conversa, ya no se habla. Se pasa en los celulares, se pasa en las redes, y ya no se habla, ya no se conoce a las personas. Nos conocemos de lejos. Tenemos 1000 amigos en el Facebook, pero solamente se acuerdan del cumpleaños porque ahí tienes que poner la fecha. Si no tuvieras, ¿cuántos te llaman por tu cumpleaños? Jesús les dice: conóceme, camina conmigo, tómate de mi mano, camina, quiero que sepas quién soy, quiero que sepas lo que me agrada y lo que me desagrada. Jesús de Nazaret les dice a sus discípulos: estos 2000 años tienen que conocerme a mí, ustedes tienen que enseñar sobre esto a toda la gente. Y esta palabra es para nosotros: seguridad en Él, caminar con Él. Hay un hombre en el libro de Génesis capítulo 5 versículo 21 que lo menciona, llamado Enoc. Dice la Biblia: y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. ¿Cuántos años? 300 años. Y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. ¿Qué dice el versículo 24? Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque se lo llevó Dios. Y no es que Enoc tenía deudas, ¿verdad? Que desapareció. No había bancos, gracias a Dios, nada en ese tiempo. Desapareció. Su familia sabía que Enoc desapareció, por eso escribieron esto. Pero algo tremendo es que dice que vivió 65 años. Y luego que nació su hijo, Enoc caminó con Dios. No dice que caminó 365 años, sino que caminó 300 años. Esto me enseña mucho, que una persona puede caminar con Dios, tener una relación fuerte con Jesucristo cuando está caminando, cuando está cerca de Él. Y Enoc caminó 300 años y luego se lo llevó el Señor. La palabra caminar viene de una palabra hebrea que es halak, que quiere decir avanzar, que quiere decir continuamente. Es decir, que Enoc continuamente andó por el camino. No se separó, no dijo: bueno, voy a caminar unos 5 años con el Señor, a ver cómo me va. No dijo: voy a ser cristiano un mes, o tal vez como muchos jóvenes que escucho y dicen: no, cuando tengo unos 35, 40 años, ahí sí me voy a acercar a Dios de a de veras. Ahí sí ya voy a buscar, tengo que disfrutar mi juventud.
Graso error. Enoc dice que caminó 300 años, nunca se apartó del Señor. Estuvo más cerca de Dios que de su propia casa. Y los 300 años que caminó con Dios simbolizan algo, iglesia. El que Enoc, el Dios se lo haya llevado. Imagínate Enoc por ahí por el campo, hablando con Dios y diciéndole: Dios, ¿cómo es allá arriba ese lugar donde tú habitas? Y hablando con el Señor, y de repente el Señor dijo: yo me lo llevo a este. Enoc es chévere, buena gente, conversa, habla conmigo, se porta bien. Y ¡pum!, se lo llevó. Su esposa tal vez llorando, ni cómo seguirle juicio de alimentos, nada, porque no estaba. Enoc arriba disfrutando en el cielo con el Señor porque se lo llevó. Pero eso tiene un simbolismo muy grande, iglesia. Que lo que le pasó a Enoc cuando Dios se lo llevó, lo mismo le va a pasar a la iglesia. Pero solo ponte a pensar, si Enoc caminó, si Enoc perseveró, continuamente estaba con Dios, hablando, relacionándose con Dios, y Dios se lo llevó. Quiero preguntarte algo. ¿Tú crees que Dios se va a llevar a cualquier persona? Cuando Jesús venga, no va a ser eso. Jesús lo dijo: mis ovejas conocen mi voz. Jesús dijo eso y dice: mis ovejas me conocen, saben quién soy. La religión no te va a salvar. La religión te va a hundir más. Usted diga: no, pastor, yo soy cristiano. Sí, pero puede ser un cristiano religioso. Puede ser un cristiano dominguero. Y de lunes a sábado no nos interesa lo que pueda pasar con Dios, pero el día del culto sí vengo dispuesto. Y bueno, y dispuesto tal vez sí, tal vez no, pero vengo porque tal vez se hizo ya parte de mi vida y sé que el domingo tengo que ir a la iglesia porque es el día del Señor. Pero tal vez vengo por obligación, vengo por costumbre. Hermano, la religión te mata tu vida espiritual. Dios quiere relación personal. Dios quiere gente que lo conozca a Él. Dios sabe nuestro nombre. Cuando tú doblas tus rodillas y empiezas a hablar con Él, Él sabe, Él escucha tu voz y sabe quién eres. Pero si de vez en cuando te presentas delante de Dios, tal vez al mes quieres como que orar a Él, y tal vez solo para pedirle algo, Dios dice: ¿quién es ese? Y toda su familia. Jesús nos amó aún sabiendo que nosotros le íbamos a fallar. Él ya se entregó por nosotros. Ese Jesús que dio su vida por nosotros es el mismo Jesús que quiere que nosotros caminemos con Él, que quiere una relación personal con cada uno de nosotros. No con una iglesia, no con una congregación, sino personal. Mi vida le importa a Dios. Tu alma le importa a Dios. Tu alma le importa a Dios. Dios ama tu alma. Cuando uno se arrepiente, dice: hay fiesta en los cielos. ¿Por qué Dios hace fiesta por una persona? Porque Jesús contaba la parábola en Lucas capítulo 15 de la oveja perdida. Que una oveja se perdió y dejó las 99 y se fue a buscar la que se la había perdido. Porque Dios nos ama, porque Dios quiere que nosotros entablemos una relación personal con Él. Y Jesús les dijo a sus discípulos: eso los va a mantener a ustedes con una vida espiritual. Eso los va a mantener firmes cuando ustedes tengan seguridad en mí y cuando ustedes caminen conmigo. Y lo tercero que Jesús les dijo es: créanme en mí, creerle a Él. Juan capítulo 14, versículo 12 dice: de cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, también Él las hará, y mayores que estas hará. Porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Versículo 14: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ayúdenme con el teclado, por favor.
4 veces, hasta 5 veces, Jesús repite en 3 versículos la palabra hará. Quiero preguntarte algo. Jesús dijo: el que cree en mí, cosas mayores que las que yo hago, harán. Pero yo quiero que ustedes se pongan a pensar, de todos los apóstoles que tuvo Jesús, todos murieron de una muerte terrible. A mí me impresiona ver las noticias cuando veo que hay cristianos que todas las semanas son decapitados. En Siria, en el Medio Oriente, en Egipto, en todo lado. Este famoso grupo ISIS, este famoso grupo del Estado Islámico, los mata. Pero los apóstoles, cuando ellos estaban a punto de ser muertos, yo quiero preguntarte algo. Cuando ellos estaban a punto de morir, ¿tú no crees que ellos oraron a Dios pidiéndole que Dios los salve? ¿Tú no crees que ellos clamaron a Dios y miraron a sus verdugos ahí a punto de matarlos? Y ellos dijeron: Señor, haz un milagro, líbrame de esta muerte tan terrible. ¿Tú crees que ellos no oraron así a Dios? Tal vez ellos se acordaron de su familia, se acordaron de los que tenían esposa, de sus esposas, de sus hijos, y ahí arrodillados el apóstol Jacob, el apóstol Santiago, ahí a punto de que su cabeza sea volada. ¿Tú no crees que ellos dijeron: Dios mío, haz un milagro, haz algo, sálvame? ¿Usted lo hubiera hecho? ¿Usted le hubiera pedido a Dios que haga algo? Yo sí lo hubiera hecho. Preguntémonos, ¿por qué Dios no los escuchó? ¿Por qué Dios no hizo un milagro? ¿Por qué esos hombres no fueron librados de esa muerte tan terrible? ¿Por qué esos hombres no recibieron un milagro de Dios cuando tal vez ellos oraron y clamaron a Dios para que Dios los libre de esa muerte? ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús dice en su palabra que Él lo hará, y uno lee textualmente y dice: sí, de cierto te digo que el que cree en mí, las obras que yo hago también hará, y mayores cosas hará. Y todo lo que pides en mi nombre, esto lo haré. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y les decía a sus discípulos. Y tal vez ellos dijeron: Dios, líbranos. Cuando a ti te dicen que Él lo hará, ¿qué es para ti que lo hará? Que lo ejecutará, que lo realizará, que lo cumplirá. Cuando uno pide algo a Él. Pero en el castellano nuestro idioma es tan limitado, porque hará no solamente significa que lo hará. La palabra hará tiene 2 significados. El primero, cuando Dios te escucha, quiere decir infringir una ley. La palabra hará. Cuando Dios hace un milagro, infringe una ley. Cuando una persona está muriendo de cáncer y Dios la sana, Dios infringe una ley natural, porque el cáncer está hecho para matar. Pero Dios infringe una ley y hace un milagro. Y cualquier milagro que Dios puede hacer infringe una ley natural. Cuando viene el hijo de la viuda de Naín muerto y Jesús lo resucita, Jesús infringe una ley, la ley de la muerte, y resucita a ese muchacho. Eso es lo hará. Pero también hay otro significado de la palabra hará. Cuando Jesús dice yo lo haré, esa palabra hará determina un tiempo, determina un proceso, determina que tenemos que esperar, porque no siempre Dios va a hacerlo en el momento que tú y que yo queremos. Porque Dios a través de todo eso nos forma. Cuando mi segundo hijo tenía 2 años, una madrugada estaba orando en la sala
del lugar donde vivíamos. Y yo lloraba a Dios y le decía: Señor, te hablo de 10 años atrás, Señor, sánalo. Tú me prometiste en tu palabra que tú puedes sanarlo. Tú me dijiste, Isaías 53 dice que por tus llagas somos sanos. Y reprendía la enfermedad porque él tenía un pulmón que no le funcionaba. Ya lo habían operado una vez. Y mi esposa salía con el niño y decía: amor, el niño está mal, el bebé está mal. Le digo: no se preocupe, Dios va a hacer un milagro. Y yo seguí orando y clamando. Mi esposa es enfermera y sale con el bebé y me dice: Guido, el bebé se está muriendo. Mire, sus uñas están negras y sus labios están negros. No está respirando. Yo en ese momento empecé a luchar, pero Señor, tu palabra dice que tú lo harás. ¿Por qué no lo haces? Salimos corriendo al hospital, le pusieron oxígeno, nos hablaron y nos dijeron: ustedes están locos, su hijo podía haber muerto en el camino. Un año más tarde, la tercera operación, nos fuimos a Quito y ahí entendí esta palabra. Puesto de rodillas, antes que lo operen, le dije: Señor, tú lo harás, pero tú tienes determinado el tiempo, el lugar en que mi hijo va a ser libre de esta enfermedad. Pero tú lo harás en tu tiempo. Señor, no quiero exigirte más, porque sé que tú tienes determinado el tiempo. Tú conoces mi necesidad, tú sabes lo que he pasado, pero tú lo harás, Señor. Yo voy a esperar, porque tu palabra me dice que tengo que esperar. Porque en ese lapso de tiempo Dios empieza a golpear tu corazón, empieza a moldearte, empieza a darle forma a lo que Él quiere hacer con nosotros. Y tener la oportunidad de servir a Dios. Dios decía a mi corazón: yo te estaba dando la forma que necesito para entregarte la responsabilidad que quiero entregar en tus manos. Y Él estaba formándonos. Él estaba con cincel en mano formándonos. Por eso es de que Jesús les dice: tienen que creer en mí hasta el final de los tiempos. No importa el tiempo que pase. Han pasado ya 2000 años. ¿Cuántas personas dieron su vida por Jesús? ¿Y cuántas personas lo siguen haciendo? Y yo no sé si usted se ha desanimado. Yo no sé si usted ha dicho: no, ya cuando vendrá el Señor. O yo no sé más bien si usted cree que Cristo va a venir por usted, por la iglesia. Pero sus promesas nunca fallan. Porque un día Jesús miró Jerusalén y lloró. Y sus discípulos le preguntaron: ¿por qué lloras? Y Jesús les dijo: porque esa ciudad no quedará piedra sobre piedra. Jesús subió a los cielos. Pasaron 30 años y vino un emperador llamado Tito y destruyó absolutamente todo. No quedó una piedra en Jerusalén, porque todo lo que Jesús dijo, eso se cumple. Porque si Él dijo que Él va a preparar un lugar, Él ya lo tiene listo. Ahora pregúntate: ¿estás listo? ¿Quieres ir a ese lugar? Pero te va a tocar caminar con Jesús. Te va a tocar creerle más allá de tus fuerzas. Porque tal vez el problema en que estás metido no tiene una solución ahora, pero tal vez una enfermedad que está dañando tu cuerpo, aún Dios no te ha escuchado, porque Dios te está formando a través de todo esto. Pero Él lo hará a su debido tiempo. Jesús de Nazaret lo hará. Un hombre dijo: la oración entendida como es debido no es un truco para emplear los recursos de la omnipotencia para cumplir nuestros propios deseos. Si alguien ora a Dios, tiene que someterse a su voluntad. Hubo un hombre llamado Epicteto que dijo: ten valor para elevar la vista hacia Dios y decirle:
Trátame como tú quieras desde ahora en adelante. Yo soy uno contigo, soy tuyo. No me aparto de nada que tú consideres bueno. Guíame por donde tú quieras. Vísteme como tú quieras. ¿Estás dispuesto a entregar toda tu vida a Jesús? ¿Estás dispuesto a entregarle tu corazón, tu alma, todo tu ser y decirle: Señor, de hoy en adelante solamente quiero hacer lo que tú me dices que haga? Porque yo quiero estar en ese lugar que tú fuiste a preparar. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame a vivir para ti. Ayúdame a que no solamente sea una persona religiosa, a que no solamente vaya a la iglesia por llenar un espacio ahí en mi corazón. No, que tu corazón esté tan enamorado de Dios que tu vida y tus actitudes sean como Jesús fue. Cuando Jesús les dijo: caminen conmigo, Jesús les dijo: quiero que se aparezcan más a mí. Quiero que sean como yo. Porque el mismo apóstol Pablo dijo que nosotros debemos crecer hasta la estatura de Cristo. Porque el mismo apóstol decía que el carácter de Cristo tiene que estar formado en nosotros. Y cuando nosotros entregamos nuestra vida a Él, cuando nosotros renunciamos a todos nuestros derechos, ese es el instante donde Dios empieza a hacer la obra en nuestro corazón. Mientras tanto, si tú cierras la puerta, si tú no quieres abrir tu corazón a Jesús, seguirás siendo la misma persona. Y ese lugar que Él lo tiene preparado jamás lo vas a ver. Porque Jesús solamente Él dice: yo voy a venir por ustedes, pero caminen conmigo. Pero créanme a mí. Pero estén seguros que yo voy a volver y yo los voy a tomar y estarán arriba conmigo. Ponte de pie, por favor, ahí donde estás.